Muy buenas tardes a todos y a todas, a los que no me conocen. Yo soy André Gómez de Color International y seré su moderador para este panel súper interesante. Muchas gracias ya a CIET por la invitación. Y tengo el honor, un gusto de invitar a Marilena Méndez ya para empezar nuestra conversación. Así que, por favor. Bueno, a ti Marilena. Bueno, ya tuvimos durante la mañana en este evento hasta ahora una discusión que está completamente relacionada con el tema de este panel, ¿no? Regulación a prueba del futuro, muchos temas, asimetrías regulatorias, ciberseguridad, inteligencia artificial, y hemos visto de parte de Color International una evolución muy significativa en la región con respecto a estos temas. Así que quería quizás empezar tocando el primero, quizás el más importante de estos temas, cómo vamos evolucionando en la región desde tu perspectiva, desde ACIET, en el tema de las asimetrías regulatorias. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahí? Bueno, muchísimas gracias y gracias por tu presencia acá y gracias a todos los que nos escuchan. Efectivamente, la región está en un proceso acelerado de cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico no va al mismo ritmo, o la regulación no va al mismo ritmo que el cambio tecnológico. Y eso ha sido siempre. Sin embargo, la aceleración en ese cambio y además los cambios tan sustanciales que tanto a nivel de las operaciones de los operadores de telecomunicaciones y audiovisual, tanto como del lado de los usuarios, hacen que estemos en un momento crítico. Es un momento donde es necesario actuar para que efectivamente podamos continuar y garantizar hacia futuro que las redes de telecomunicaciones van a soportar los nuevos servicios. Ahora, cuando hablamos de asimetrías, creo que la lista es gigante. Es decir, de un lado tenemos todas las obligaciones y podemos hablar regímenes de calidad, protección al usuario, temas de desarrollo de infraestructura, toda la regulación local en el desarrollo de infraestructura, el acceso a espectro, todos esos elementos que están absolutamente normados. Del lado de los grandes usuarios que generan muchísimo tráfico en las redes, cada una de esas casillas hay que desmarcarla, o sea, en realidad el cuadro está totalmente desbalanceado y bueno, hay muchísimos retos en este sentido. Podemos ver, por ejemplo, en el mercado audiovisual, solo las obligaciones de must carry, ya son obligaciones muy pesadas, y si vemos algunas leyes de reciente emisión, que aún no han sido ratificadas, pero en el Perú, incluso se imponen obligaciones que son de imposible cumplimiento. Entonces, por supuesto que hay un enorme reto allí, y creo que los reguladores, que son entes técnicos que deben responder precisamente a estas necesidades de los usuarios, están tomando conciencia de la necesidad de actuar y de actuar pronto a efectos de darle continuidad a los servicios y que los usuarios puedan seguir disfrutando de los servicios hoy, pero sobre todo proyectémonos hacia futuro y las necesidades de que esas redes también soporten la transformación digital en nuestra región. Dale, gracias. Te comento que llegué a Ciudad de México hace un par de días y estaba en el taxi y escuchaba en la radio una publicidad de un ente gubernamental, la Autoridad de Competencia de México, y hablando de manera muy simple sobre los beneficios que la competencia genera a los usuarios. Y me pareció genial cómo en este caso se comunicó muy directamente los beneficios de la competencia a los usuarios, claro, desde un punto de vista transversal, pero quizás podamos también comunicarnos como sector a los usuarios de telecomunicaciones sobre los beneficios de la competencia también, como parte de este diálogo institucional que es necesario para seguir avanzando. ¿Te parece?
Por supuesto que la necesidad de comunicar a los usuarios es evidente, es decir, al usuario hay que mantenerle informado, hay que mantenerle cercano, pero más allá que eso, yo creo que el usuario a diario, y si lo observamos aquí, cada quien tiene su servicio de telecomunicaciones en la mano, personal, cada día siente que el beneficio que eso le conlleva en su diario quehacer. Ahora bien, también está el tema de se entiende claramente que eso es infraestructura y que sin infraestructura no podemos dar el servicio, no lo tengo tan claro. También se entiende esto a nivel de gobiernos locales, que sin infraestructura no van a poder tener el beneficio de la transformación digital hacia sus habitantes. Todavía nos queda espacio para mejorar. También hay otros elementos, por ejemplo, la sostenibilidad de procesos de conectividad a escuelas, que no hay la menor duda de los beneficios que esto conlleva. Sin embargo, ¿está el Ministerio de Educación Pública o la Secretaría de Educación Pública suficientemente involucrada en estos procesos de conectividad y además dispuesto a darle sostenibilidad en el tiempo y pagar las tarifas recurrentes que eso signifique a lo largo de los años? No necesariamente. Incluso hay reguladores que así lo reconocen, que ellos han tenido que hacer el desgaste, el esfuerzo, también la inversión por parte de la industria, y el Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación no están tan involucradas. Entonces esto hay que entenderlo. Una mejora regulatoria no solo es indispensable en la vertical que nos compete, sino también en la transversalidad de cada uno de los sectores. Cualquier elemento que conlleve el freno a la transformación digital de un sector significa menos desarrollo, menos beneficio para los habitantes de los países de la región. Sí, un término que se mencionó, que me llamó la atención durante la apertura de este evento, fue inclusión productiva, que creo que está completamente en línea con lo que acabaste de mencionar, ¿no? Hay que involucrar las aplicaciones específicas que al final van a generar conectividad significativa, ¿no? Para que la gente pueda realmente aprovechar los beneficios de la conectividad. Quería tocar en un par de temas de manera más específica, porque me parece que sean súper importantes para la región en particular. El tema de ciberseguridad, súper amplio, que involucra redes de telecomunicaciones, pero también quizás alfabetización digital, ¿no? Para que la gente pueda protegerse de amenazas y otras cosas. ¿Cómo ves el tema en la región y cómo el sector puede contribuir para avanzar en eso? Claro, es un tema de vital importancia, diría yo. La ciberseguridad es un tema que corta transversalmente todas y cada una de aquellas actividades que ya se encuentran digitalizadas y que están disponibles para todos los usuarios. Hay muchos elementos en materia de ciberseguridad, ¿verdad? Primero, y sobre todo, una estrategia apropiada a nivel de cada uno de los estados sobre la ciberseguridad. ¿Cómo se entiende la ciberseguridad? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Cómo los operadores de telecomunicaciones, al igual que todos los otros actores, tanto de la vertical como del horizontal, tienen un rol que cumplir en ciberseguridad? Se tiene el dato que cerca del 60-70% de los ataques cibernéticos provienen por falta de conciencia del usuario, porque le da clic a un correo que no debió darle, porque acepta abrir archivos que no debió hacer. Entonces eso no hay posibilidad alguna de que barreras, firewalls, etcétera, puedan contrarrestar un ataque que está ya dentro de la plataforma. Eso está ya dentro de la plataforma y empezará a escalar en los servidores hasta que logre capturar alguna información útil. Entonces, yo digo que la principal función
y la principal atención debe dársele a la preparación de los usuarios de estos servicios digitales. Ahí está la clave, porque si con eso logramos que la mitad de los ciberataques se detengan, ya logramos muchísimo. Esto también es un tema transversal, porque la ciberseguridad de todas y cada una de las empresas que expongan, digámoslo así, los servicios, como se dice técnicamente, Sí. expongan los servicios en Internet. Entonces, claramente ahí hay una tarea fundamental, que es la preparación de los usuarios, la preparación desde muy niños, o sea, Sí. la ciberseguridad empieza como empezó en otra época la seguridad personal de los niños, así, de esa manera. Y hay que ir en forma paulatina cubriendo todos y cada uno de las capas de la sociedad, pero sobre todo esto es también muy relevante en aquellas personas que se están conectando por primera vez. Si estamos luchando tanto por llevar conectividad a poblaciones en condición de vulnerabilidad geográfica, pues ahí también hay que poner mucho foco en que esas personas estén preparadas para recibir los servicios y para hacerlo de forma segura. En todo caso, como decía, todas las industrias tienen un rol. Lo que sí es clarísimo es que los operadores de telecomunicaciones forman parte de esa capa transversal. Sí. Y no puede cargársele a los operadores la responsabilidad única de la ciberseguridad, porque Claro. no solo no tienen control total, sino que además no pueden en realidad garantizar la seguridad de todas las industrias. Por supuesto que hay servicios, cada operador tiene servicios que da especializados a sus clientes y demás, pero en sentido amplio y de política pública, esto tiene que ser transversal y de suyo relevante, definitivamente, para asegurar una digitalización segura. Dale. Y hablando de temas transversales, quería también quizás obtener un poco más de tu visión sobre inteligencia artificial, un tema transversal que incluso tiene que ver con lo que acababas, en mi visión particular, de mencionar, que cómo hacer que los servicios lleguen a los usuarios más vulnerables de manera que puedan aprovechar realmente y no sufrir los riesgos del mundo online, no en línea. La Internet es como una plaza pública, así que hay que tomar cuidado. Tiene muchos beneficios de encontrarse con la gente, información y todo, hacer compras en línea, etcétera, pero hay que tomar cuidado, ¿no? Como plaza pública. ¿Cómo ves el rol de la inteligencia artificial en particular para mejorar la vida de las personas y impulsar la inclusión productiva en términos amplios? Sí, bueno, como muchas otras tecnologías, la inteligencia artificial es una tecnología que puede ser buena o mala dependiendo cómo se use. La tecnología en sí misma tiene sus características, no es algo nuevo, viene de hace muchísimos años trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de efectivamente aprendizaje de los algoritmos gracias a el enorme volumen de datos que está disponible. Entonces, creo yo que ahí como decíamos, no es ni buena ni mala, depende cómo se use. Y ahí está la clave. Y ahí está también la clave de cómo se están entrenando los algoritmos, con qué datos se están entrenando, cómo ese entrenamiento podría generar algún tipo de bias en el uso de la inteligencia artificial. Creo que esa es la clave. Y también está en la gobernanza apropiada de la inteligencia artificial que se haga a nivel mundial, en particular regional en América Latina. Esto es algo que creo que debimos acometerlo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Normalmente este tipo de políticas públicas y regulatorias van atrás del avance tecnológico.
y allí es de cuidado el hecho de cómo se están usando los datos, de nosotros como proveedores de datos que tengamos claridad absoluta de que se anonimicen, que se utilicen apropiadamente y que estos algoritmos haya una transparencia, no del algoritmo per se, porque ahí está realmente la innovación. La innovación y la propiedad intelectual, pero cómo estos algoritmos llegan a conclusiones, porque ya están los algoritmos decidiendo quién puede recibir un préstamo y un crédito y quién no. Ya los algoritmos están decidiendo quién puede acceder a una posición de trabajo y quién no. Ya los algoritmos lo hacen hoy. Si eso lo extrapolamos y tratamos de hacer algo que sea a prueba de futuro, realmente tenemos que acelerar el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial, que hay también muchos trabajos que se están desarrollando a nivel de la UNESCO, de Naciones Unidas y demás, que creo que es absolutamente necesario. Y por supuesto, esta inteligencia artificial debe estar desarrollada, hecha y entrenada para beneficio de las personas y el desarrollo de los países. Dale, perfecto. Y por último quería preguntarte, mencionaste al principio diferentes retos, ¿no? Que tenemos para asegurar que la regulación en el sector sea a prueba de futuro. Calidad, desarrollo local, etc. ¿Te gustaría comentar algunos ejemplos o buenas prácticas, lo que sea, en tu visión, que otros países de la región o incluso de otras regiones podrían adoptar? Claro. Bueno, yo creo que, como dije al inicio, soy firme creyente de que el impulso de los reguladores de telecomunicaciones va hacia la mejora regulatoria. Esta mejora regulatoria no se debe quedar en la superficie, sino que realmente debe ser una reflexión profunda sobre aquella normativa que ya no está agregando valor o que incluso está agregando costos excesivos a la provisión del servicio. Hemos visto mejoras importantes, por ejemplo, bueno, seguimos mencionando al Brasil, ¿verdad?, donde preparó su mercado a efectos de tener una licitación 5G orientada hacia el desarrollo de infraestructura y no hacia la recaudación. Ya solo eso es un avance en materia regulatoria de espectro radioeléctrico. Otro elemento que luego se va a comentar también en Brasil es esta ampliación del mercado relevante de servicios audiovisuales, que hace un mercado híbrido donde ya se incluyen a las plataformas como proveedores de servicios audiovisuales, que después en este panel van a poder ahondar en ese tema. Tenemos también a Colombia, con el que ya hace un par de años saca su sandbox regulatorio. Creo que como instrumento es un instrumento novedoso que ha sido aplicado en otras regulaciones, sobre todo financieras, pero creo que es una oportunidad para que ese instrumento pueda ser utilizado en otros países. De hecho, me parece República Dominicana ya lo incorpora como parte de su portafolio de herramientas regulatorias y eso es positivo. Podemos mencionar al Perú. En el Perú se hizo un ajuste donde se permite que parte del pago por el canon de espectro radioeléctrico sea convertido en obligaciones de servicio, y eso ha hecho que a hoy se hayan conectado 400 y tantas comunidades y la meta está llegar hasta 600, más de 600, y eso ha sido muy efectivo. Se ve claramente en los gráficos cómo levanta la conectividad en estas regiones. Creo que son cosas totalmente factibles de hacer y que muchos reguladores podrían aplicarlo en sus países. Pero además de eso, yo quisiera también destacar el papel que ha tenido la Mesa de Mejora Regulatoria en CITEL, que recientemente aprueba una serie de recomendaciones en el CCP1 que se realizó en Panamá. Creo que es un esfuerzo notable por condensar en
creo que son como 12 o 13 recomendaciones, cómo los países deben arrancar el proceso de mejora regulatoria y bueno, seguirá el proceso correspondiente en la OEA y esperemos que pronto sea una recomendación a los países y que efectivamente se le dé un seguimiento de cómo se está implementando. Creo que es la oportunidad ya, el momento llegó, no hay fuerza más poderosa que una idea a la que le llegó su tiempo, decía Víctor Hugo. Efectivamente, a la mejora regulatoria le llegó su momento, hay que hacerlo. Porque si no, lo que estamos poniendo en riesgo es el futuro digital de nuestra región. Dale. Marilena, muchísimas gracias por compartir tu visión. De mi parte, aprendí muchísimo y les invito a todos a agradecerte por Muchísimas por gracias tu a visión. vos. Gracias. Con permiso. Gracias. Bueno, seguiremos entonces con nuestro panel, con más panelistas, colegas del sector que van a también compartir su visión en particular de entes gubernamentales, la industria y también, bueno, organismos internacionales. Así que, sin más, les invito a todos, a empezar por Ana Rodríguez, por favor, de la SUTEL. Luego, Horacio Romanelli, de Millicom, porfa. Sí, pueden tomar asiento donde quieran. Lisania, de Contelca, por favor. Pedro Bentancur, de Brío, por favor. Y mi amigo comisionado Camacho, también, por favor, a completar nuestro equipo. Bueno, si no les molesta, yo voy a quedarme aquí mismo, así los veo mejor. Me gustaría entonces, retomando quizás uno de los temas que estamos discutiendo justo ahora con Marilena, empezar quizás contigo, Ana, para compartir un poco tu experiencia manejando temas de competencia y cómo eso trae beneficios a los usuarios. Ya comentamos sobre asimetrías regulatorias, pero también sobre cómo comunicar a los usuarios los beneficios de la competencia. Así que ojalá la conversación que tuvimos sirva de introducción. Así que si quieres comentar un poco sobre el tema. Claro. Antes de meterme en el tema de competencia, Claro. Buenos días. Quisiera dar las gracias de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica a los organizadores. Estamos encantados de estar aquí y dar las gracias a mis compañeros de panel y a todos los presentes. Quería seguir un poco el tema que estaban tratando antes en un aspecto importante que creo que es importante tomar en consideración dado el tema de este panel, que es la regulación a prueba de futuro. Sí. Con el usuario como centro. ¿Por qué me resulta importante? Porque me parece que es importante tener claro que en este entorno en el que todo ha estado cambiando a una velocidad enorme, ¿verdad? Nos enfrentamos ya no a una foto medio movida, sino a una película que alguien está adelantando sin control, ¿verdad? Hay que establecer los medios que nos permitan anticiparnos a lo que está pasando en los mercados. Entonces, dentro de este ecosistema nuevo digital, también tenemos que pensar en que hay un subecosistema de regulador, ¿verdad? La regulación no la aplican solo los reguladores como tales, sino que tenemos una combinación desde el legislador hasta las demás organizaciones que se involucran en los temas regulatorios que es importante tomar en consideración. También creo que es importante tomar en consideración al usuario, y esto lo aclaro desde ahora por cómo voy a abordar el tema desde la competencia. El usuario, hablamos del usuario siempre como uno solo, ¿verdad? Claramente es uno solo, pero el usuario que tenemos que abarcar, si estamos pensando en brechas digitales, o el usuario que estamos tratando de enfocar, si estamos hablando de acceso a inteligencia artificial y demás, pues son usuarios con ciertas características que creo que hay que tomar en consideración para efectos de las medidas regulatorias, y que creo además que los usuarios todos deberíamos procurar que fueran más activos en la presentación de sus necesidades en esto.
Volviendo al tema, entonces, del ecosistema en sí, creo que este ecosistema de regulación de la innovación debería ser colaborativo, flexible y con objetivos claros. Colaborativo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque como es una gran cantidad de actores que nos llevan a que esto funcione, necesitamos que haya coordinación. Esto va conforme con lo que ha establecido la OIT con respecto a la regulación colaborativa, la OCDE con regulación con inteligencia. Entonces tenemos todos que establecer los mecanismos para efectos de que las medidas regulatorias de verdad habiliten el entorno para que seamos eficientes en llegar a eso. Sí. Flexible, porque como decía doña Mariliana, ahora esto avanza a una velocidad tal que los esquemas regulatorios tradicionales con los que todos hemos venido, porque están establecidos legalmente, no se prestan para que nosotros reaccionemos con la flexibilidad que posiblemente o que necesitaría un entorno como el que estamos enfrentando. Entonces creo que ese es un reto que tenemos y que todos los actores reguladores como nosotros de las telecomunicaciones, que no somos los únicos involucrados, pero sobre las telecomunicaciones se erige todo esto, ¿verdad? Así es que tenemos un rol fundamental. La sociedad civil y nuevamente traigo al usuario, ¿verdad? Es importante buscar la manera que el usuario se involucre y la comunicación al usuario de todo esto creo que es muy importante. Ahora, en esta comunicación al usuario tenemos una participación muchos de los actores, ¿verdad? No solamente los reguladores, sino muchos de los actores igualmente para paliar con algunos de los temas que nos toca enfrentar. En el tema de los objetivos claros, hay muchos objetivos, pero hay que tenerlos claros. Aquí hablamos de ciberseguridad, de protección de datos, de muchos temas que hay que tener claros y tener claro qué es lo que pretendemos y cómo pretendemos centrarlo en el usuario para que sea a prueba de futuro, ¿verdad? Sí. Dentro de este marco, como les decía antes, es muy distinto estarse ocupando de la protección de datos o de la brecha digital. Sin embargo, yo, como me propusiste, quisiera centrarme en el objetivo de fomentar la competencia, que creo que todos estos actores del ecosistema regulatorio deberíamos tomar como central por esta idea clara de mercado de que el beneficio que trae la competencia a los consumidores, a los usuarios en este caso, es mejoran los precios, mejoras de innovación y mejoras en la calidad. Este es un beneficio innegable, efectivamente, como doña Mariliana lo decía, el usuario lo ha sentido. Por ejemplo, en Costa Rica los usuarios pasaron de un monopolio en el servicio de las telecomunicaciones a la apertura del mercado. Antes los usuarios hacían filas de 200 metros para poder tener una línea celular, ahora las compran en el supermercado, ¿verdad? Entonces creo que efectivamente hay casos en los que los usuarios conocen ese impacto de la competencia, pero no necesariamente. Y creo que hay que hacérselo saber. Desde el punto de vista de la mejora de la competencia y relacionado con este tema de la mejora regulatoria de la que estaba hablando también doña Mariliana, yo creo que hay dos cosas fundamentales que hay que tomar en consideración. La primera, que creo que es fundamental, es hacer un análisis del ciclo de vida de las regulaciones que estamos implementando ahorita, porque algunas podrían estar ya totalmente fuera, ¿verdad? Muertas, digamos. Otras podrían requerir algunos ajustes no tan difíciles y posiblemente algunas otras mejoras que requiramos en la regulación pues van a requerir esfuerzos más fuertes que no dependen de los reguladores propiamente, sino que dependan del sector legislativo por ejemplo. Desde el otro punto de vista, creo que es importante que con las normativas que tenemos actualmente vigentes o en proceso, también hagamos una revisión de si fomentan la competencia para que los usuarios reciban este beneficio. La innovación siempre va a beneficiar a los usuarios, la mejora en los precios pues beneficia a los usuarios y pues la mejora en la calidad evidentemente a todos nos gustaría. Partiendo de ahí, para no ahondar demasiado en este tema, es importante analizar las normativas ya vigentes y tomar con mucha cautela en análisis de las que se estén por emitir para efectos de que no se impida la competencia, que no se limite la competencia
Y aquí estoy hablando justificadamente, ¿verdad? Hay mercados, estructuras de mercado, hablábamos más temprano, que hay estructuras de mercado donde no pueden coexistir muchos actores, pero el tema es que se haga cuando sea justificado, ¿verdad? Que no se limite la competencia, que no se limite la capacidad de competir en el mercado, por ejemplo, porque no puedo tener acceso a un insumo que requiero para competir efectivamente. Dale. Que se procure establecer las regulaciones que sean verdaderamente necesarias, que nos planteemos cuándo es necesario regular. Regular es necesario cuando hay fallas de fallas de mercado, fallas institucionales, fallas regulatorias, pero que nos planteemos realmente si es necesario regular, y cuando sea necesario regular, plantearnos que tomemos decisiones regulatorias racionales, eficientes, que valoremos la posibilidad de someterlas a plazos para efectos de que sean revisadas en cierto tiempo y no terminen restringiendo la libertad de competir en el mercado en desmejora de la situación del usuario. Gracias. Por ahí. Gracias, Diana. Estoy Muy por claro, ahora. muy claro. Quería pasar directamente a Horacio, considerando la experiencia que obviamente como representante de la industria tienes, para que quizás puedas comentar un poco sobre cómo encontrar un balance entre la protección a los usuarios, la comunicación transparente con los usuarios, etcétera, y la necesidad de no crear barreras, ¿no? Porque al final estamos hablando de eso cuando se habla de competencia. Muchas gracias. Hola. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Primero, saludo a todos los que están presentes y agradecer la invitación a participar hoy en el evento. Creo que mucho ya abordaste, así que no voy a ahondar en las mismas cosas, pero sí reflexionando un poquito, los marcos normativos nuestros datan de la década de los 90 realmente, ¿no? Y se han construido con esas bases, con esas estructuras, y hemos construido normativas que han ido poniéndose una encima de otra sobre esas columnas normativas de los 90, donde nuestra realidad como mercado, como servicios que prestábamos eran totalmente diferentes. Era un mercado donde no estaba creando ese mercado necesitaba muchos competidores para ir a conquistar todo ese espacio que el servicio podía brindar a la población. Hoy estamos en un momento completamente distinto. Sí. Sin embargo, las regulaciones siguen siendo las mismas. Yo conversé con algunas de las operaciones que tenemos para preguntarles ejemplos así, un poquito tirando a ridículos, digamos, de normativas que están todavía vigentes. Y mencionaba, por ejemplo, una que no tiene que ver con la regulación de telecomunicaciones, pero que sí nos afecta, porque nos afectan otro tipo de regulaciones también. En Colombia me comentaban del impuesto al telégrafo, ¿no? Que empezó en 1903 y que se sigue aplicando hoy, y se sigue aplicando hoy a la telefonía fija, y también intentan ponerlo a la telefonía celular. Esto lo aplican los municipios. Nosotros nos peleamos cada vez, ¿no? Y estamos en procesos judiciales, pero solo para dar una idea de algunas regulaciones que están ya fuera de término, ¿no? O en Guatemala la regulación de larga distancia, que es de 1999, y el reglamento satelital de 1998, o sea, cosas que han evolucionado tecnológicamente. Ahora estamos hablando del device to device, y la regulación no lo toca, y cuando estas tecnologías están llegando a los mercados, no encuentran cómo aterrizar, porque obviamente no estaba escrita para esos momentos. Entonces creo que, para redondear un poquito, la regulación se marca generalmente en dos grandes columnas, dos principios que se tienen que seguir, que son fundacionales, que es el derecho a la competencia y la protección del usuario, aunque el derecho a la competencia finalmente protege al usuario también. Así que finalmente lo que buscamos es que el usuario tenga un servicio eficiente, un servicio con calidad y sostenible, ¿no? Porque en conversaciones que tuvimos en la plenaria, en la inauguración, y en el de Fair Share que tuvimos previo a este panel, se habló mucho de la sostenibilidad. Entonces, de nada sirve que sea un mercado a lo mejor muy eficiente en precio si eso no va a ser sostenible en el tiempo y va a perjudicar a largo plazo al usuario. Así que tiene que buscarse que sean eficientes y sostenibles, basadas principalmente en principios y no en normas escritas que sean muy descriptivas, porque eso,
La obsolescencia es muy rápida, ¿no? Entonces hay que buscar que tenga mucha elaboración desde los principios, porque a partir de eso se puede desarrollar lo que no está escrito y aplicar después la incorporación de nuevas tecnologías. Si no pasa eso, corremos el riesgo, como decía, que quedemos con normativas obsoletas. Adaptabilidad, flexibilidad. Adaptabilidad es de la revisión, ya lo dijeron. No me acuerdo en qué, no sé si en Costa Rica es que algunas normativas tienen una vigencia y si no se renuevan, se tienen que revisar obligatoriamente y si no se renuevan quedan derogadas. Si no me acuerdo exactamente ahora la plaza, pero me parece una excelente forma de ir dándole vida y obligación a los propios cuerpos reguladores para actualizar las normativas para ver si siguen aplicando o necesitan cambios. Se han aplicado, creo que hemos estado avanzando en mejorar las normativas que tenemos, pero en el fondo es pintar la pared de la casa, ¿no? Es un poquito tapar los huecos que aparecieron y hoy los cambios tecnológicos nos están llevando a repensar muchas cosas del sector de una forma más profunda, probablemente, que ciertas mejoras marginales. Y después la colaboración público-privada, esto estamos todos, ¿no? Es una mesa donde todos tenemos el mismo interés. La gente quiere estar conectada, nosotros queremos estar conectada a la gente, los reguladores quieren que conectemos a la gente, o sea, todos queremos lo mismo. Si no trabajamos juntos, nos equivocamos. Tenemos que trabajar juntos y de cerca, cada uno tiene por supuesto sus intereses y eso hay que equilibrarlos y la función del regulador ahí es fundamental, pero la colaboración público-privada es esencial. Dale, gracias. Me llamó la atención, bueno, muchísimas cosas, pero dos en particular, la necesidad de colaboración público-privada en un sentido amplio, porque al final todos tienen el mismo objetivo, ¿no? De ofrecer servicios a la población, toda la población, incluso la población vulnerable, de manera sostenible, eficiente, con precios bajos, etc. Y basada en principios, o sea, tomando en cuenta la evolución tecnológica que es impresionante, muy dinámica en nuestro sector. Y en este sentido quería escuchar un poco la visión de Pedro, si te parece, para comentar un poco sobre esta regulación basada en principios y cómo en la experiencia de Brío ha adaptado, guiado la evolución en la región. André, distinguidos miembros del panel, señoras y señores, buenas tardes. La pregunta me avergüenza un poquito porque significa que tengo que decir lo que he hecho, que es muy poco porque en realidad soy un criado. Los que hacen son mis colegas. Pero me gustaría comentar sobre algunos aspectos de algunos éxitos que mi equipo ha tenido con relación a traer informaciones a los reguladores, principalmente en dos países importantes en América Latina que tienen una acción, diría yo, de liderazgo en los temas regulatorios. Mariliana los mencionó, los voy a repetir. Uno es Colombia con el Sandbox y con la actuación brillante de la CRC en tiempos pasados. Tenemos un nuevo director de la CRC, esperamos que continúe en ese camino. Y la acción de Brasil en el sentido de la disposición de la Anatel y de sus consejeros, su presidente Baigorri, que nos antecedió en un panel aquí, de reconocer que el cambio en el sector telecom es más que evidente, es necesario nivelar la cancha. En Brío nosotros tenemos básicamente internet por fibra, pero principalmente televisión satelital. No tenemos celulares. Eso me permite algunas libertades porque como no voy a legislar en causa propia, puedo hacer comentarios que me parecen sobre el conjunto. En el caso específico de Anatel, que me gustaría referirme con más énfasis, Anatel reconoció un fenómeno que aprendí hace algún tiempo por la didáctica de Mariliana, donde hoy vivimos un proceso de convergencia tecnológica y de convergencia en la entrega de contenidos o de video.
En algún momento nuestra industria fueron 4. Una industria de telefonía fija, una industria de internet incipiente en los años 90, una industria de broadcasting, de televisión, y una industria tal vez de servicios específicos como telégrafo. Hoy nosotros tenemos todo eso en un aparato que no tengo aquí, que dejé en la mesa, pero que todos tienen en la mano, en un celular. Hay una convergencia absoluta y esto lo reconoció Anatel y reconoció al hacer un pronunciamiento que las operaciones de televisión satelital no son más dominantes en un mercado en que los servicios de video on demand se ofrecen de las más diversas maneras y que se podrán ofrecer todavía de maneras desconocidas en un plazo muy corto. En ese sentido, la Anatel estableció un nuevo patrón de reconocimiento del avance y del empuje tecnológico, colocando estas informaciones y estas visiones también a disposición de los demás reguladores en América Latina. Esto claramente me hace muy feliz a mí porque al reconocer esto, yo no diría que nos equipara, pero nos ayuda a que las asimetrías regulatorias entre sectores de telecom pesadamente regulados como mis antecesores colocaron, lleguen a estar un poco más próximos a sectores como los servicios de video on demand que ofrecen entretenimiento y que nadie les pregunta nada, que no tienen ninguna obligación con el consumidor, etc. Yo continúo manteniendo al usuario en el centro del ecosistema. El usuario es la parte esencial por la cual yo vivo. Sin usuarios no existe televisión satelital, sin usuarios no existe internet. Pero las cargas regulatorias aplicadas a los prestadores de servicio obedecen a un modelo, como lo dijo el doctor Romanelli, que me antecedió, de telefonía fija conmutada, donde era un servicio esencial y cuya falla podría acarrear graves problemas. Si usted no deja de ver su televisión predilecta por internet, no pasa nada. De alguna manera tampoco pasa nada si deja de ver televisión satelital. Este reconocimiento muestra un camino de revisión de todo el andamiaje normativo a la luz del avance tecnológico. Yo no sé cómo lo vamos a hacer dentro de 4 años, cuando la inteligencia artificial, que ya nos avasalla, ofrezca cosas que no se nos ocurre la imaginación para pensarla, pero que ciertamente estos algoritmos lo pensarán por nosotros. No sé, Andrés, si atendí tu pregunta. Gracias. No, buenísimo. Incluso quería aprovechar un poco tu visión, tus comentarios para llamar a Lisania Pérez para quizás abordar desde su perspectiva muy particular la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones Contelca de diálogo institucional en la región, considerando las diferencias de cada país, pero también lo que tenemos en común, ¿no? Así que quisiera pedirte que comentara sobre tu experiencia de quizás promover la regulación a prueba del futuro con todos los desafíos y retos que tenemos en nuestra región. Claro, muchísimas gracias, Andrés, por tu amable pregunta. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, empezando con tu planteamiento inicial sobre la regulación a prueba del futuro, y mi opinión personal, yo diría que no existe. ¿Por qué? Porque así mismo como va cambiando la tecnología, los reguladores deben ir revisando sus marcos legales y normativos. Es un trabajo constante, o sea, no es un trabajo de hoy, porque actualmente estamos discutiendo sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. O sea, no, cada día van a existir nuevos retos y a medida que existan nuevas invenciones, nuevas innovaciones, así mismo debemos ir revisando los marcos normativos.
Y no necesariamente porque los reguladores regulan tecnología, se regula el servicio en la mayoría de los países, ¿verdad?, de la región, pero esas nuevas tecnologías afectan la forma en cómo se presta el servicio y justamente las ofertas de los prestadores, y eso incide ya en el usuario final. Entonces, todos los reguladores, quizás un llamado de atención, o sea, deben aplicar modelos de análisis de impacto regulatorio justamente para ver cuáles legislaciones o instrumentos, ¿verdad?, ya están obsoletos, como mencionó don Horacio. La verdad que él hizo un trabajo por mí y trajo un benchmark de algunos países de Centroamérica o de la región Latinoamérica, de regulaciones que todavía están vigentes y que no necesariamente se aplican. Entonces, es un trabajo de ver justamente esa lista, o sea, revisar ese marco de todas esas regulaciones que ya no tienen sentido, ver acorde al análisis si esas que se desarrollaron en ese momento están cumpliendo el objetivo para la cual fueron construidas. Entonces, y de ahí determinar si debemos crear otras nuevas. Que en mi opinión, o sea, yo diría que sí, o sea, tenemos la tarea muchos de crear nuevas normativas porque hay nuevos servicios como el de acceso a Internet. Por ejemplo, si me preguntan el caso de República Dominicana, hace poquito tiempo fue que se hizo el reglamento de servicio de acceso, que incluso el nombre tuvo bastante en discusión para que no se malinterpretara que queremos regular el Internet, no. Queremos regular, o sea, cómo le llega al usuario final ese servicio, bajo qué parámetros de calidad, crear normativas justamente normativas de calidad, porque a veces vemos la regulación como algo malo o como una barrera y todo lo contrario. O sea, yo creo que de cara al regulador se quiere habilitar estándares de cara a darle garantías a los usuarios finales. Y me llamó mucho la atención el caso, el panel anterior, sobre de que existían países donde no se le entregaba al usuario esa carta de principios de derechos y deberes. Yo creo que eso es un trabajo que se ha hecho en muchos países de la región, o sea, comunicarle al usuario tanto los derechos que tiene acorde al servicio contratado, como también el deber que tiene el usuario del uso responsable de ese servicio que recibe. Y ahí podemos entrar incluso en el tema de la ciberseguridad. O sea, recibo una línea de Internet, o sea, soy, ¿verdad?, usuario del ciberespacio, pero también tenemos que hacer un trabajo de concienciación de ese uso responsable y productivo. O sea, porque no, o sea, como creadores de políticas públicas quizá no nada más quisiéramos que se cuiden en el ciberespacio, sino también mostrarle las ventajas que tiene todas estas nuevas invenciones para su progreso personal, profesional. Entonces, con esto más o menos son las ideas, el mensaje que quisiéramos traer. No quisiéramos entrar en el tema quizá del fair share, que es el tema quizá del panel anterior o de otros paneles que pueden existir, pero en muchos otros foros y muchos otros espacios todavía no hemos, dentro de la región, ¿verdad?, de nuestra competencia, o sea, se han entrado en temas de regular servicios over the top. O sea, e incluso si se ha pensado en eso, todavía no se tiene como esa ecuación final de cómo lo vamos a hacer, que incluso estábamos discutiendo en el almuerzo. O sea, si decido, por ejemplo, hacer un acuerdo comercial con una entidad, yo como ISP, y qué pasa con qué pasa con otros proveedores. O sea, entonces, la idea es que independientemente de la intervención del regulador en temas como el fair share, si se celebran en algún momento dado acuerdos comerciales, cuidar que esos acuerdos no lesionen, como bien mencionó la compañera de la SUTEL, la libre y leal competencia, siempre cuidando, que yo creo que ahí sí interviene ya sea el regulador de las telecomunicaciones acorde a sus competencias en temas justamente de competencia, o la entidad en ese país que vele por la competencia de los servicios. Entonces, con esto, muchísimas gracias y gracias a que ti, siga el Natalia. siguiente, ¿verdad? Sí, por compartir tu visión y la verdad es que desde mi punto de vista tocaste en puntos muy importantes, muchísimo importantes para seguir avanzando en la región y claro, considerando nuestra diferencia también, ¿no?, entre países. Y bueno,
quería, claro, darle entonces la palabra al comisionado Camacho. Estamos de México en un momento muy particular, ¿no? Acabamos de tener elecciones y los momentos de transición son siempre, esta es mi visión particular, de reconocer los avances que ya se alcanzó, pero también de hablar hacia el futuro. Estamos hablando de regulación a prueba del futuro. Así que quisiera invitarte entonces a compartir tu visión sobre este tema, mirando hacia el futuro. Sí, gracias. Bueno, viendo el título de este evento, regulación a prueba de futuro, no pude, primero que todo, muchas gracias por invitarme a participar. Y bueno, no pude más que pensar, bueno, en esta dicotomía, existe esa dicotomía entre regulación tradicional, digamos, de servicios, infraestructura, acceso a infraestructura, que es básicamente lo que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos hecho en un alto porcentaje. Y la dicotomía es básicamente esa, regulación tradicional de servicios y acceso a infraestructura versus regulación de ecosistema digital o de mercados digitales, digamos. Entonces, bueno, sin embargo, no me queda todavía, digamos, yo digo que todavía la parte de la regulación de los servicios tradicionales, la regulación de la infraestructura, el despliegue, la cobertura de servicios, la educación, la alfabetización digital, todavía es un trabajo que está muy lejos de ser terminado. Y eso es esencial porque básicamente la economía digital, los ecosistemas digitales requieren que, por ejemplo, se satisfagan demandas altas de datos, calidad, cierto tipo de calidad de las comunicaciones, y que haya asequibilidad. Entonces tenemos todo un alto porcentaje de la población que no se siente cómoda o no puede usar servicios de telecomunicaciones y por lo tanto no puede usar, por ejemplo, métodos de pago digitales, o no puede acceder a cierto tipo de servicios o plataformas. Entonces, todavía los servicios y la infraestructura tradicional sigue siendo un tema muy importante, y eso, bueno, un funcionamiento eficiente de esa parte pues tiene efectos transversales que ya se han mencionado, digamos, además de, por ejemplo, de que permite ejercer derechos, pues también es altamente positivo para la productividad, digamos, si lo vemos desde el punto de vista económico del desarrollo de la industria. Cuando, por ejemplo, a México llegan empresas a instalarse, normalmente vienen buscando capital humano, y el capital humano típicamente pues, es capital que está alfabetizado digitalmente, no solo en el uso básico, sino en usos como la programación, algún tipo de conocimiento ya más avanzado. Además de que simplemente la educación común, el aprendizaje de inglés, cosas básicas se facilitan mucho cuando la persona está alfabetizada y ya está dentro de los entornos digitales. Por eso creemos que las cuestiones de competencia todavía siguen siendo importantes, las competencias, por ejemplo, la existencia de operadores, la existencia de servicios comunitarios, servicios públicos para las personas que no tienen acceso. Y bueno, en el caso de las plataformas digitales, la regulación normalmente… uno normalmente divide la regulación en dos tipos, la regulación ex ante y la regulación ex post. La regulación ex ante es lo que típicamente hace un regulador sectorial, digamos, establecer reglas, obligaciones de acceso, de interconexión, obligaciones de prestar servicios o prestar ciertos servicios mayoristas a tus competidores, etcétera, ¿no? Y la regulación ex post es típicamente la regulación de competencia, o digamos, la autoridad de competencia detecta cierto problema de competencia en el mercado, hace una investigación
identifica el problema y a partir de ahí se puede establecer regulación, ya sea regulación específica a un solo operador o algún tipo de regulación más general. Y digamos, la cuestión de los mercados digitales para las autoridades de competencia siempre ha sido un tema de discusión ya desde hace varios años sobre si en plataformas digitales, en los ecosistemas digitales, aplican las mismas reglas que en los mercados tradicionales. No solamente mercados tradicionales de productos físicos, sino mercados tradicionales de servicios, digamos, de telecomunicaciones. Y bueno, ¿en qué momento es necesario? Típicamente los mercados digitales, las plataformas digitales, parecerían ser más, prestarse, digamos, más, o sería más eficiente regularlas de forma ex post, es decir, a través de la política de competencia. Digamos, obviamente siempre hay situaciones ex ante que se pueden regular, los datos, la ciberseguridad, cierto tipo de cuestiones puntuales, las cuestiones técnicas, pero digamos, cuando hablamos de competencia y de la parte económica de la competencia, hay cierta tendencia a pensarse que ex post es una herramienta un poco más idónea que la regulación ex ante. Digamos, la política de competencia es un poco más apta o eficaz para identificar problemas y resolverlos. Ahora, bueno, todo esto son cuestiones que todavía se están discutiendo. El otro día fui en Estados Unidos, un panelista en una conferencia dijo, bueno, si en el año 2000 hubiéramos hecho tal cosa, no tendríamos el problema de tal plataforma, ¿no? No voy a decir nombres para no, pero se perciben problemas en cuanto a que ciertas plataformas tienen una participación de mercado muy alta y aparentemente son dominantes, cosas de esas, ¿no? Pero obviamente si ustedes regresan al año 2000, cuando todo este tipo de cosas empezaba, aún si hubieran puesto regulación ex ante o cierto tipo de reglas, hubiera sido muy difícil atinarle digamos, hubiera sido muy difícil saber si eso, porque realmente en el año 2000 no sabíamos mucho de lo que iba a pasar, no teníamos mucha idea de cómo se iban a ir las cosas, de cómo iban a ser los mercados, de qué tipo de servicios se iban a prestar. Entonces, básicamente estamos en una situación que también tenemos una alta incertidumbre. Los mercados digitales, los ecosistemas digitales tienen ese tipo de incertidumbre. Y ante esa incertidumbre se piensa a veces que la política de competencia es un poco más… obviamente no hay que caer en dogmas, hay que pensar bien este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cosas como la ciberseguridad. Yo creo que sí hay… En cierto tipo de cosas sí hay que pensar en buena regulación ex ante o buenos marcos regulatorios que permitan, por ejemplo, la autorregulación, que permitan que los actores privados tomen decisiones adecuadas, ¿no? Y bueno, por eso en el Instituto Federal de Telecomunicaciones una de las cosas que hemos estado haciendo, dedicado todavía un buen parte de nuestros esfuerzos, es básicamente a reducir las barreras a la competencia, las barreras a la entrada, a la compartición de infraestructura y obviamente tratar de reducir costos de acceso, costos de entrada y que exista la posibilidad, por ejemplo, de que la cobertura rural se dé en condiciones de asequibilidad. Obviamente, no somos los únicos, el gobierno federal tiene facultades para políticas públicas en ese sentido, pero nosotros también tenemos cierto impacto a través de una regulación efectiva del acceso, de reducción de costos, de la disponibilidad de espectro, etcétera. Entonces, nosotros estamos trabajando en esto. Y también como autoridad de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, pues llevamos casos ya directamente en mercados digitales. Tenemos una autoridad investigadora que hace investigaciones, que ha hecho o iniciado investigaciones en mercados digitales
Muchas de esas cosas no las puedo discutir porque son procedimientos en curso, pero digamos, tenemos esa posibilidad de sancionar o establecer obligaciones en casos en los que se detecte un problema de competencia. Y bueno, no sé si ya es suficiente con todo eso. No, está buenísimo. O sea, como si conecta la regulación a prueba del futuro o hacia el futuro con lo que hemos hecho ahora. Entonces, y cómo se conecta la regulación de telecomunicaciones con la regulación digital en sentido más amplio. Es una discusión global, no solamente en México, te lo aseguro. Bueno, como analista de desarrollos en temas de regulación de telecomunicaciones a nivel global. Todavía tenemos como dos minutos para cada panelista, quizás para explorar un poco más algunos temas que no tuvimos la oportunidad de comentar. Me gustaría empezar por Pedro. Pedro, diste quizás bastante énfasis en un desarrollo reciente, lo que es súper importante, tener ejemplos que mencionar, ¿no? Pero una otra cuestión que ahorita se enfrenta en Brasil, es el tema del subsidio a la demanda. Y quería entonces escuchar tu visión personal en 2 minutos sobre el tema, y si quiere también hacer un comentario final, porque vamos justo a tiempo. ¿Te parece? Muchas gracias, André. Miren, yo voy a abrir mi corazón con ustedes. Esta mañana, en la sección inaugural, se comentó sobre la brecha digital. Lo comentaron varias personas más inteligentes, probablemente más buenos mozos que yo. El elemento esencial, se comentó también sobre el problema que tenemos, gente más capaz que yo comentó sobre el marco regulatorio, que es por cierto objeto de este panel. Yo creo que yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que nosotros estamos haciendo el deber dentro de lo posible, de algún lado más acelerado, de un poco más contenido, para adecuar las normas a este nuevo mundo que nos atropella y tratar de sacar cosas que en el pasado hacían sentido, pero que hoy solo agregan costo y que no se transforman en conectividad objetiva para aquellos que están fuera del proceso. En ese sentido, nosotros, yo estoy hablando ahora como Brío, estamos en una campaña de concientización, si se quiere decir, a pesar de que muchos países ya lo aplican, de que además de arreglar el problema de los estándares y reglas aplicados en general, hay que hacer un paso más, porque esto se está resolviendo. Hay que apoyar financieramente, subsidiar a aquellas parcelas de la población. Esto no es un pensamiento, no vayan a pensar ustedes, materialista histórico dialéctico. Esto lo practican los vecinos del norte con 2 o 3 programas de subsidio a los menos favorecidos, donde les entregan celular, les entregan acceso a internet a un costo subsidiado, etc. Vean, de nuevo, yo soy un operador de televisión satelital. Yo estoy aquí abogando en causa de otros. Si al final también en los lugares en donde la única posibilidad de comunicación es la televisión satelital, aparece un subsidio para esas personas menos favorecidas, bueno, aleluya, ¿no? Es una cosa buena. En Brasil hay un programa originario de la asignación del 5G, de las obligaciones, del pago a través de obligaciones, en el cual el gobierno federal le está dando a unos 20 millones de brasileños que están dentro de una cosa que se llama el cadastro único de personas menos favorecidas, que reciben ayudas del gobierno, la posibilidad de recibir una antena y una cajita para que los canales libres que empresas como la mía ofrezcan les permitan recibir al menos esa conexión. En Colombia se está trabajando a través del viceministro Jurado y del ministro Liscano en un programa que se llama DTH Social, que eventualmente llevará por lo menos la conectividad unidireccional de la televisión satelital
a 2 millones de colombianos que o nunca han tenido o es muy difícil que tengan televisión por las condiciones geográficas de ese país. Dale. Yo creo que es indispensable que se levante el tema y se discuta, que no solamente es necesario apoyar la infraestructura, tratar temas como Fair Share y otros. También, si queremos realmente hacer una conectividad significativa e incluir a las personas en los procesos económicos, hay que ayudar a los más pobres. Nosotros tenemos un trabajo que está ahí. Yo les recomiendo que le saquen una foto. Tenemos 2 trabajos, un trabajo sobre subsidio de la demanda y un trabajo sobre simetría regulatoria, que ofrecen ejemplos concretos, como aquí entró una amiga de España que me hace acordar que Hispasat tiene un programa exitosísimo financiado por el gobierno español, vean, tampoco es mi empresa, que ayudó a la interconexión de muchos españoles con escasos recursos. Yo diría que es eso, Andrés. Muchas gracias a todos por el tiempo y la paciencia. Gracias por el tema de Fair Share. Ya te iba a interrumpir para que todos tengan tiempo para sus comentarios finales. Gracias, pero por compartir los ejemplos. Lisania, ¿querés seguir contigo? Tenemos como 2 minutos para algunos comentarios finales. Quisiera quizás comentar del tema más importante para alcanzar una regulación a prueba del futuro desde tu perspectiva. Claro, muchísimas gracias, André, por la pregunta. La verdad es que nosotros debemos pensar en el nuevo estilo del regulador, que es, todos debemos encaminarnos a ser reguladores de 5ª generación. ¿Y qué quiere decir de 5ª generación? Una regulación colaborativa, es decir, sentar todas las múltiples partes interesadas, los afectados, ¿verdad? Y pues en conjunto buscar una solución a la problemática o a la situación. Hoy es el tema del Fair Share, mañana va a ser otro. Hoy también estamos hablando, como bien dije anteriormente, de inteligencia artificial, mañana va a ser otro tema. Sí. Entonces es importante sentar a las múltiples partes interesadas, escuchar cada arista y buscar una solución ganar-ganar. Cuando escribíamos regulaciones, cuando yo estaba, ¿verdad?, en el regulador, siempre nuestro jefe nos decía, una regulación primero técnicamente realizable, sí, legalmente procedente y económicamente factible para las partes. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje que quisiera dar. O sea, tratar de, ya no pensar como un regulador tradicional, sino, encaminarnos a ese modelo multi-stakeholders. Y yo creo que todos, justamente como estamos aquí sentados, podemos lograr una solución o una forma de proceder ante la situación en que todos salgamos beneficiados, siempre pensando en que todo esto afecta al usuario final o cómo podemos proveer esas garantías al usuario de que quizás no se vea afectado por un alza de precio, por alguna disposición, sino más bien de alguna forma u otra, que le llegue un servicio de calidad a precios, ¿verdad?, módicos. Y bueno, con eso quisiera concluir mi intervención. Gracias. Dale, gracias. Horacio, si pudieras cambiar una sola cosa en el sector de telecomunicaciones para alcanzar, te hago la misma pregunta, alcanzando una regulación a prueba de futuro o hacia el futuro, ¿qué sería? 2 minutos. Yo creo que la necesidad fundamental, hoy la más básica que tiene el sector, es la búsqueda de eficiencias. Y eso se ve en los retos que estamos enfrentando, ¿no? Muchos conversamos ya, consolidación, Fair Share, sí, cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial para conseguir nuevas eficiencias, nuevas fronteras de eficiencia, subsidios a la demanda, etc. Y la regulación es finalmente la que determina esa frontera de eficiencia, ¿sí? Hasta dónde va a permitir llegar a esa eficiencia, o si lo vemos a inverso, posibilita más eficiencia en el sector, en el mercado. Y creo que ese es un rol que hoy está llamado a tener el regulador, que no es fácil, porque muchas cosas están más allá del ámbito del regulador tradicional que conocemos y que todos con los que trabajamos, sino que tienen implicancias políticas y de definiciones políticas que van más allá
Entonces es un poco complejo, pero volviendo a tu pregunta, necesitamos empujar esa frontera de eficiencia. El regulador se tiene que concentrar en hacer que todos nosotros podamos y lleguemos a ser más eficientes. Tiene que ver con precios de espectro, tiene que ver con todo esto, porque hoy los mercados ya están en gran mayoría saturados, ¿no? Saturados se le vendió a todos los que le tenía que vender, quedan, por supuesto, siempre gente por conectar, pero son más situaciones más marginales que la gran masa, y entonces ahora la búsqueda es de eficiencia. Dale, gracias. Ana, Horacio acaba de mencionar que la regulación puede habilitar. ¿Habilitar qué? El usuario, desde mi perspectiva, el usuario en el centro del ecosistema digital, habilitadora de negocios, habilitadora de conectividad significativa, habilitadora de manera transversal, ¿no? Quería invitarte a compartir tu visión sobre regulación como habilitadora. Bueno, en sentido amplio. creo que, ok. Sí. Me encanta porque con eso empecé, ¿verdad? Empecé diciendo que me parecía que la regulación tenía que ser un habilitador de todo este entorno. Ahora, para ser habilitador de todo este entorno hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, hay que colaborar, hay que informarse. En el foro anterior hablábamos de, vamos a ver, hemos estado hablando de fair share y de un montón de temas que todos compartimos como países en la región, ¿verdad? Sí. Entonces incluso hablaban de la posibilidad de colaboración regional para efecto de buscar las mejores maneras de paliar los problemas que se tienen, y de esa forma también se podría habilitar más eficientemente en una forma más macro todo lo que estamos enfrentando en este ecosistema digital para beneficio de los usuarios. Y tal vez aquí rescatar que la colaboración que también referí en mi intervención es muy integral, ¿verdad? Hay procesos de colaboración con los operadores y proveedores, procesos de cooperación, de colaboración con el usuario. Insisto ahí que el usuario es importante tener un usuario informado, empoderado, de forma tal que esa habilitación la hagamos de verdad centrada en quien en principio estamos tratando de tener como centro de nuestras decisiones regulatorias. Dale, buenísimo. Comisionado Camacho, México es nuestro anfitrión, así que te tocó cerrar este panel con tu visión, y yo te pediría, aprovechando el comentario de Ana, yo te pediría que comentara sobre cómo alcanzar este usuario empoderado, cómo los gobiernos en colaboración con la industria pueden alcanzar esto que al final es lo que todos queremos, ¿no? Trabajando juntos. Bueno, yo creo que algunas ideas antiguas todavía siguen siendo válidas. Simplemente, si el usuario tiene acceso a servicios de calidad y a buen precio, y si dejamos que, digamos, si la competencia efectiva existe, básicamente eso es empoderar a los usuarios, digamos. Así como en los mercados tradicionales, cuando ustedes tienen acceso a supermercados, por ejemplo, a tiendas, el consumidor tiene mucho poder, tiene mucho acceso, mucha capacidad de elegir, mucha capacidad de comprar o no comprar, de elegir la calidad, el nivel de calidad, el precio, el costo-beneficio. Entonces yo creo que esas verdades antiguas todavía siguen siendo ciertas en los mercados digitales, en el sentido de que si el consumidor empoderado es el consumidor que no está sujeto a monopolios, que no está sujeto que no tiene que consumir productos de mala calidad, servicios de baja capacidad. Entonces básicamente yo soy tradicional en ese sentido, ¿no? Yo creo que una competencia efectiva es lo que hace que los consumidores estén empoderados. Dale, perfecto. ¿Te suena, Ana? No sé si. Pero bueno, quería agradecerles, de verdad, pasamos un par de minutos de nuestro tiempo, pero de mi parte fue súper interesante la conversación, así que agradecerte, bueno, Ana, Horacio, Lizania, Pedro y comisionado Camacho. Muchas gracias. ¿Tomamos una foto? ¿Me parece? Sí. Gracias a todos por la atención. Please take your seats. Ladies and gentlemen, the next session will begin shortly. Gracias. Please take your seats. Ladies and gentlemen,